Buenas noches, qué gusto saludarlos. Estamos en la cabina de grabación, tal y como lo prometí. El video que grabamos hoy en la tarde todavía ni lo subimos. Soy el doctor Rodolfo Uribe Valle, soy cirujano plástico certificado. Estoy en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y hoy estamos en el arranque de nuestro nuevo canal de comunicación. Estamos en nuestro podcast, estamos en vivo, vamos a empezar a transmitir en vivo. ¿En qué canal estamos? ¿En TikTok? ¿Sí? Sí, estamos en TikTok, excelente, a ver cuántos se conectan en TikTok, pero vamos grabando nuestro podcast que va a estar bien interesante. Les voy a platicar, el título de nuestro podcast es Estética en Voz Alta. Estética en Voz Alta con el doctor Rodolfo Uribe Valle, y nuestro eslogan va a ser tu piel, tu cuerpo, tu decisión, pero bien informado. Y entonces estamos en el capítulo número 1 de nuestro podcast. Gracias. Y vamos a entrar en materia. La idea de este podcast va a ser hacerlo semanal, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Los que se quieran conectar, va a ser un placer verlos en vivo. Vamos a grabarlo para YouTube también para subirlo. Y lo vamos a grabar el podcast para irlo subiendo en el canal de podcast, tanto en Spotify como en YouTube. Bueno, pues les vamos a ir platicando. Este primer capítulo de este podcast de cirugía plástica, de belleza, de cuidado personal. Queremos hacer un capítulo donde tendré la oportunidad de platicarles sobre mi experiencia personal como cirujano plástico, y lo vamos a ir intercalando con un capítulo con alguno de nuestros invitados, dermatólogos, otros cirujanos plásticos, especialistas en cuidado de belleza, de salud, en coach, en entrenadores personales, en nutriólogos, todo lo que tenga que ver con salud y con belleza, pero con personas altamente capacitadas y expertos en su rama para que puedan ofrecerles las mejores alternativas. Y empiezan a conectarse ahí también por redes sociales. Si hay preguntas, con todo el gusto las atendemos. Gracias y saludos también. Estamos con Belén Serrano, que siempre tiene el gusto de acompañarnos ya aquí fuera del horario. Ya tuvimos un día largo, hoy lunes de consulta, de procedimientos, y todavía aquí estamos, pero con todo el ánimo del mundo en nuestro primer capítulo de nuestro podcast, Estética en Voz Alta. Bueno, el capítulo 1 vamos a platicar sobre mi formación como cirujano plástico. Dentro de los videos que hemos subido en estos, pues ya yo creo que 6 o 7 años que hemos creado contenido, uno de los videos más vistos después del de liposucción, yo diría que es el de la formación de un cirujano plástico. Ha habido siempre muchas preguntas sobre cómo es la vida de un cirujano plástico, cómo se forma un cirujano plástico, y quiero tener el gusto en estos minutos de platicar mi experiencia personal sobre cómo llego a ser cirujano plástico, dónde empieza, cuáles son mis inicios, mis aventuras en mi formación como médico y finalmente como cirujano plástico, y mi vida actual como cirujano plástico, además de tener la oportunidad de platicar algunas anécdotas interesantes sobre esta rama de la medicina tan apasionante, que la verdad es algo que me encanta, me apasiona, se me ve el tiempo en el quirófano, lo disfruto muchísimo, la convivencia con los pacientes. Bueno, pues les platico, yo soy de aquí de Irapuato, Guanajuato, y cuando estaba yo en la secundaria aproximadamente, cuando estaba en secundaria me empiezo a buscar la idea de qué es lo que me voy a dedicar en la vida. Yo no sé si en aquellos entonces era bien común ¿y tú a qué te vas a dedicar? Y ahora pues dicen que quieren ser creadores de contenido y que quieren ser programadores de videojuegos y cosas que ni siquiera existían en mi época. Entonces yo me acuerdo que en mi época decía, pues a mí me encanta la biología, me encantan las plantas, y yo decía que quería ser botánico, quería ser biólogo. Y estando en la secundaria, no sé por qué me tomé tan en serio ese papel de decir, pues ya tengo que decidir, como si tuviera el tiempo encima, un chamaco de 13 años de edad. Y cuando tenía 13 años de edad y estudiaba la secundaria aquí en Irapuato, en la secundaria oficial, cuando esta escuela se encontraba ya en el centro de Irapuato y luego cambian a las nuevas instalaciones que están acá por la Deportiva. Bueno, en aquellos entonces, platicando con los amigos, yo digo, pues yo quiero ser biólogo. Y en mi conciencia de aquellos entonces y en mi ignorancia de aquellos entonces decía, bueno, sí, voy a ser biólogo, pero ¿de qué voy a trabajar de biólogo? Yo tengo que trabajar de algo. Y como biólogo, pues no sabía lo que era la biología, yo pensé que era solamente la clasificación. Y yo creo que la biología en aquellos entonces así era estudia la vida, estudia las plantas, estudia los animales, estudia las especies, y después de todo eso era como mediamente descriptivo. Y entonces la mayoría de los biólogos en mi época pues trabajaban en la docencia. Y a mí me gusta la docencia y de alguna manera he tenido la oportunidad muchas veces de estar en el ámbito de la docencia. Pero no me veía yo como docente de manera permanente, quería hacer algo, tener alguna actividad para realizar,
Entonces decía, si estudio biólogo, pues voy a terminar como docente y no quiero dedicarme a la docencia, quiero dedicarme a otra cosa. Y entonces en ese estarle pensando decía, bueno, la medicina es una rama de la biología en la cual puedo tener un trabajo que no sea de docencia, sino tener pacientes y atender pacientes. Y entonces dije, ya sé, voy a ser médico. Y entonces, desde que tenía 14 años de edad, me decido por la medicina y desde entonces ya no quité el dedo del renglón, decidí ser médico desde que tenía 14 años. Y entonces, una vez que tomo la decisión de ser médico, recuerdo que pensé siempre que todos los médicos operaban, así lo veía yo, decía, si estudio medicina, dentro de la medicina voy a operar. Y entonces voy con esa idea a medicina pensando que voy a operar. Y les voy a hacer un paréntesis ahorita para hacer una pequeña pausa. Y yo creo que esa afición por operar, no sé desde cuándo habrá salido, pero yo recuerdo una anécdota de cuando tenía como 7 u 8 años que andaba ahí jugando con todos los primos. Y me acuerdo que nos encontramos un urraco muerto, una urraca muerta, y a alguien se le ocurre a preguntar que de qué se había muerto, y pues quién sabe, y alguien dice, pues vamos a abrirlo para ver de qué murió. Teníamos 7 años y entonces, pues sí, pero ¿quién lo abre? Y ahí voy yo de valiente, pues yo, si me dan un cuchillo yo lo abro. Yo creo que desde entonces ya tenía madera de cirujano por dos cosas. Primero, porque quería abrir al pobre urraco que ya estaba muerto, y segundo, porque no fui yo por el cuchillo. Yo decía, pásenme el cuchillo, así como ahora de, a ver, pásenme el bisturí. Y efectivamente, eso hice, esa barbaridad hice a los 7 u 8 años de edad, ahí con los primos. La verdad es que nunca supe tampoco de qué murió el urraco, pero me di cuenta en ese momento de mi vida, ya viéndolo en retrospectiva, que algo trae uno, algo tiene uno por esa curiosidad sobre la vida y sobre la muerte, en este caso, de los seres vivos. Bueno, pues ya paso a la secundaria, paso a la preparatoria, y cuando estoy en la preparatoria, alrededor de 16 años, 15 años o 16 años de edad, me acuerdo que le digo a mi mamá, pues yo quiero ser médico, y mi mamá, en paz descanse, decía, no hijo, tú no tienes carácter para ser médico. Sí que yo quiero ser médico. No sé si tenía el carácter, pero la necedad sí, ya la tenía desde entonces. Entonces, pues en eso de que sí quiero ser médico y ella no tienes el carácter para ser médico, se le ocurre la grandiosa idea a mi mamá de que teníamos unos primos hermanos, tengo unos primos hermanos que son médicos, yo viviendo en Irapuato, ellos viven en Zumpango, Estado de México. Y entonces me dice, ya sé, vete con tus primos de Zumpango, ellos tienen un hospital y vas a ver lo horrible que es esa vida, con eso vas a desistir de ser médico. Y yo, a mis 16 años debí de haber tenido, le digo, ¿y cómo me voy a Zumpango? Pues mira, vete a la central camionera, agarras un camión, te vas a la Ciudad de México, te bajas en la terminal del norte, de ahí agarras a Indios Verdes, agarras otro camión y te vas a Zumpango. 16 años. Yo no imagino que ahorita mi hijo de 16 años yo lo hubiera mandado solo a la Ciudad de México. Pero pues así era la vida en aquel entonces. Y luego también, siendo ya el noveno de 10 hijos, pues agarra el camión y vete, va. Y entonces, pues ya me voy a Zumpango, llego con mis primos hermanos, que eran 3 hermanos que eran médicos, y mi tío, su papá, que también era médico, y entonces tenían una clínica en Zumpango. Mi tío se graduó en el año 1950, miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina. Vamos a tratar de entender la historia de la medicina de los años, de la década de los 50 en México. Era algo completamente diferente. Alguna vez yo vi una de estadística y decía que en la década en el año 1965, en el país, 1965, 15 años después de que mi tío se gradúa, había solamente en el país 5,000 médicos. 5,000 médicos en todo el país. Ahorita no sé cuántos seamos, sería cosa de preguntar ahí a Google, al ChatGPT, algunos cuantos médicos existen en el país, pero estoy seguro que habemos muchísimos más. Pero ¿cuál es el punto? Cuando mi tío se gradúa como médico, pues había muy poquitos médicos en el país. Las residencias médicas formales, es decir, las especialidades médicas, no estaban bien instituidas. Había lo que se llamaba una formación tutelar, que si alguien era ginecólogo y algún médico quería ser ginecólogo, normalmente iba a ir con el ginecólogo y le iba a decir, yo quiero aprender ginecología, y si lo aceptaba, se quedaba con él unos 2 años todos los días ahí rotando con él o aprendiendo ginecología, y después de 2 años le decía, pues ya eres ginecólogo, ya vete. No había una especialidad formal. Así nace mi tío. Entonces, siendo médico en 1950, no había especialistas como los hay ahora, no había cirujanos, no había anestesiólogos, no había ginecólogos, había algunos tutelares que tenían la experiencia y se habían formado de esa manera. Y mi tío se va a un pueblito, se va primero a otros pueblos cerca de Zumpango, en el Estado de México, y luego termina en Zumpango, donde radica.
Pero él, siendo médico en aquella época, pues él hacía todo. Él llegaba un paciente y si tenía que operarse, él lo operaba, y si tenía que anestesiarlo, él lo anestesiaba, y si tenía una fractura, pues él reducía la fractura. Bueno, si tenía un hematoma en la cabeza, no había neurocirujanos en todos lados, entonces él les abría la cabeza y le sacaba el coágulo que tuvieran, cosa que ningún médico, yo me gradué hace 30 años y ya no lo hacíamos. Entonces él en 1950 lo hace, y mi primo mayor se gradúa en el año 1971 aproximadamente, en el 71 se gradúa, porque él platicando le toca el movimiento de la UNAM del 68. Entonces, en 1971, que ya era médico, su papá lo enseña, y entonces le enseña esa medicina de 1950. Esa medicina admirable y extraordinaria, donde los diagnósticos eran clínicos, donde un médico era todólogo, y donde no había más que ofrecerle a los pacientes, era curarlos o se morían. Y entonces atendían lo mismo viejitos que niños, que señoras embarazadas. Yo llego ya en el año 1986 aproximadamente, 1987, llego a Zumpango, y entonces llego, trato a mi primo y me invita a su práctica médica privada de aquellos entonces. Y él, formado bajo esa manera como médico general, pues llegaba el paciente y le hacía su diagnóstico, y le hacía ultrasonido, y le tomaba rayos X, y me enseñó a revelar radiografías y a interpretar ultrasonidos, yo siendo estudiante de preparatoria, y empiezo a entrar a quirófano, y ellos mismos anestesiaban a los pacientes y los acomodaban, y los operaban, y los cuidaban en su terapia intensiva, y todo lo hacían ellos tres, con mi tío 4 como médicos generales. Ya en aquellos entonces había algunos especialistas que iban a su clínica y se apoyaban con ellos, pero en realidad ellos estaban capacitados para todo eso. Entonces yo regreso de esas vacaciones a Irapuato, y así como que mi mamá me dice: ¿qué tal te fue? ¿Ya deshiciste? Ahora sí que vas a estudiar pues medicina. ¿Cómo que medicina? Sí, eso está increíble, está fascinante. Yo llegaba ahí al sanatorio de mis primos a las 7 de la mañana y me iba después de la medianoche, y yo estaba feliz ahí, feliz. Entonces descubro mi pasión, y así entro al mundo de la medicina. Termino la preparatoria, me voy a la Universidad Autónoma de Guadalajara a estudiar, allá en Los Tecos, en Guadalajara. Estudio mis 4 años de la carrera teórica de medicina, y luego me faltaba todavía el internado y el servicio, son 6 años para la carrera de medicina. Cuando estoy por terminar el 4.º año de la carrera de medicina, me pasan 2 cosas. La primera que me pasa es que me doy cuenta que yo voy a terminar la carrera de medicina y no había aprendido a operar, ni anestesiar, ni todo lo que hacían mis primos. Ahí es donde descubro que la medicina ya no era la misma medicina de 40 años antes que había estudiado mi tío. Y entonces digo, pues yo ahora aquí, ¿qué hago? Pues entonces voy a tener que hacer una especialidad médica para poder hacer más cosas. Y en ese momento, terminando mi 4.º año, me decido que voy a estudiar cirugía general, que es la especialidad, son 4 años. Entonces digo, yo termino mi internado, termino mi servicio social y me voy a ir a hacer cirugía, es algo que yo quiero hacer. No sabía qué subespecialidad en cirugía iba a hacer, pero yo ya tenía claro en ese entonces que yo iba a hacer cirugía. Bueno, pues entonces resulta que termino mis 4 años, me voy a mi internado, y en el último año de cirugía, de la carrera de medicina, me acuerdo que va y me da clases de la materia de cirugía, que era una materia de conocimientos de los diagnósticos quirúrgicos, más que uno aprender a operar. Era como médico general, tienes que conocer las patologías quirúrgicas, es decir, si a tu consultorio de médico general te llega un paciente con una apendicitis, tienes que saberla diagnosticar y luego canalizarla con el que lo opere, porque no nos enseñan a un médico general a operar. Entonces, ese era mi papel, esa era mi materia de cirugía, era saber hacer los diagnósticos de las enfermedades quirúrgicas. Y me da la última clase el jefe de residentes del Hospital Ángel Leaño, que era el hospital de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ese día lo mandan y dicen: ve a darle a los muchachos de medicina la materia de cirugía que les toca clases hoy. Llega a darnos la clase, y estaba muy emocionado porque ese día era su último día de la especialidad como cirujano. Ese día él terminaba y se graduaba como cirujano general.
Y entonces nos empieza a platicar muy emocionado y me acuerdo que me dice, estoy muy contento porque hoy hice mi segunda cirugía de vesícula laparoscópica y la hice yo, me ayudó el jefe, pero yo la operé. Hoy hice mi segunda y soy el que más he operado de todos porque soy el jefe de residentes, así eran las cosas en aquellos entonces. Y entonces me quedo yo pensando, pues no me quiero formar en un hospital privado para hacer la especialidad, porque él es bueno, este muchacho, tiene muy buena teoría, pero yo creo que la cirugía debe de aprenderse haciendo. Y veo que su maestro de él, los maestros, los grandes maestros del Ángel Leaño, no se habían formado en un hospital privado, se habían formado en instituciones de gobierno como era Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital General de México, el Federico Gómez, el Instituto Nacional de Ortopedia, el Hospital Gea González, centros médicos grandísimos que estaban en la Ciudad de México, o en la Ciudad de Guadalajara, o en la Ciudad de Monterrey. Y en ese momento yo también tomo mi determinación de decir, termino mis 4 años teóricos, voy a ir a hacer mi internado, voy a hacer mi servicio, pero quiero hacer cirugía en un hospital de gobierno, en un hospital grande de gobierno. Bueno, ahí va la historia de cómo termino yo como cirujano plástico. ¿Algún comentario o pregunta de redes, alguna cosa que nos hagan? Con todo el gusto del mundo. Solo le manda una seguidora, le dice, hola doctor, yo me quiero hacer una bléfaro con usted, soy de Querétaro. Es de Querétaro, bueno, está aquí muy cerquita, con un placer del mundo la atendemos. Precisamente hoy estaba revisando los videos de blefaroplastía y vamos a subirlos, pero ahorita les dejamos aquí los datos, ahí están los datos en el canal, Belén, el teléfono para contacto, aquí en Irapuato, si quieren anotarle ahí, el teléfono para citas directo, el teléfono directo es el 462-625-9293, márqueme y con todo el gusto del mundo hacemos una prevaloración y ya que esté lista, ya se viene de Querétaro y la atendemos. Es un procedimiento sencillo. Bueno, seguimos la historia para este primer podcast y después traemos otros invitados y hablamos de temas muy específicos. Entonces estábamos con que termino mi internado, termino mi servicio social. Mi internado lo hago en el Hospital Aranda de la Parra aquí en León, un internado interesante. El servicio social lo hago en un municipio de Huehuetán, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Y es que cuando uno hace el servicio social hay 2 maneras de hacerlo. El internado, para aquellos que están pensando en estudiar medicina, o el internado es una época del año donde uno ya no va a la escuela, ya no toma uno clases, vive internado en un hospital. Han cambiado mucho las cosas de la época en la que yo estuve y por ahí van a ver muchos videos de esos. Yo prácticamente ahí hacíamos algo que se llamaban guardias AB modificadas. Ya no les quiero platicar de cómo eran porque están hasta prohibidas, imagínense. Están prohibidas, yo creo que con justa razón. Se la vivió uno encerrado en el hospital y jornadas hasta de 56 horas seguidas, en condiciones normales, no hablemos de las guardias de castigo, en condiciones normales eran 56 horas seguidas de estar trabajando día y noche, encerrado en el hospital, en una unidad de urgencias o de terapia intensiva. Bueno, entonces hago mi internado, termino mi internado, me voy a hacer mi servicio social y ahí llega un punto clave, que era el primer gran filtro. Bueno, el primer filtro fue entrar a la universidad, el segundo filtro era pasar el examen para poder hacer la especialidad médica. Este examen se llama ENARM. El ENARM es el Examen Nacional de Residencias Médicas. Y es un examen de oposición, es decir, todos los que son médicos generales o que tienen licenciatura en medicina o la carrera que se llamaba en mi época médico cirujano e incluso en algunas universidades se llamaba médico cirujano y partero. Actualmente no sé, creo que se llama licenciado en medicina o médico cirujano, no sé cómo se llame, pero es médico general. Esta carrera, todos los que éramos médicos generales que terminábamos o que ya tenían tiempo de haber terminado, teníamos la oportunidad de hacer un examen donde nos inscribíamos todos, un montón. Y en este examen nos anotábamos y decíamos a qué especialidad queríamos ir. Cada año ha cambiado. A veces dicen, bueno, pon 3 opciones de especialidades y si no te aceptamos porque por calificación no alcanzaste para cirugía, a lo mejor puedes entrar a pediatría y si no entras a pediatría a lo mejor medicina interna o gineco o alguna cosa por el estilo. Y en mi época era, tú pones una opción y no hay más que esa opción y si no eres de los más altos, pues no te quedas. ¿Qué tan complicado era? Más o menos quedaba como el 5%, de cada 100 que presentaban rechazaban a 95 y las 5 más altos se quedaban. Entonces, presento para cirugía general, éramos más o menos como unos 2,000 aspirantes.
y quedo en el lugar 66, todavía me acuerdo bien. Y cuando quedo en el lugar 66, viene un momento complicado, que es cuando fallece mi papá. Fallece un mes antes de que yo empiece mi especialidad, y entonces digo, pues no sabía qué hacer. Sí fui y dije, pues voy a recoger la constancia nada más del examen, y luego digo, pues no voy a hacer la especialidad, pero saqué muy buen lugar, meto mi constancia, digo, si me van a aceptar en siglo XXI sí la acepto, y si no, no voy a ningún lado, y que me aceptan en siglo XXI. Bueno, ahí está la historia media complicada, pero finalmente entré a hacer la especialidad ese año, y entro a cirugía general. Hago el primer año en Querétaro, que era la subsede. Estoy allí un año haciendo cirugía general, y mientras aprovecho ese primer año para ir conociendo todas las subespecialidades. Nos tocaba estar un mes, por ejemplo, en cirugía general, luego un mes en urología, un mes en oncología quirúrgica, un mes estábamos en cirugía pediátrica, que cirugía pediátrica es especialidad de pediatría, no de cirugía, pero ahí estábamos. Rotábamos en cirugía plástica, en cirugía de colon y recto, y luego pasábamos a los siguientes años y rotábamos por cirugía de cabeza y cuello, por cirugía de corazón abierto allá en el siglo XXI. Entonces íbamos rotando por todas las subespecialidades quirúrgicas, y teníamos la oportunidad de saber si queríamos hacer una subespecialidad. La especialidad de cirugía general dura 4 años, y durante esos 4 años hay algunas especialidades en las que termina uno el primer año, presenta un examen de oposición y se pasa a la subespecialidad, que nada más piden un año. Por ejemplo, neurocirugía. En neurocirugía piden un año de cirugía general y luego hace unos 5 de neurocirugía. O urología, que pedían un año de cirugía general, y no recuerdo si eran 4 o 5 años de urología después de hacer el año de cirugía general. Luego ya hacía 1 o 2 años y se podía pasar a coloproctología, y luego hacía 1 o 3 años y se podía pasar uno a cirugía plástica, creo que a cirugía oncológica en aquellos entonces, o a cardiotorácica, cirugía de corazón, y así iba uno pasando, iba viendo uno las especialidades. Y estando en la especialidad conozco todas y me llaman la atención todas. Me veía yo como urólogo, y me veía como cirujano de hígado y vías biliares, y me veía como cirujano de corazón, y va viendo uno pros y contras, y siempre me han dicho, pues yo quiero ser tal especialista porque me encanta, por ejemplo, quiero ser cirujano cardiotorácico porque a mí me encanta la cirugía de corazón, pero no, yo quiero ser traumatólogo porque yo creo que los traumatólogos ganan un montón de dinero. No, yo quiero ser coloproctólogo porque... coloproctólogo, bueno, enfermedades anorrectales, pues porque yo creo que ellos, su trabajo ayuda mucho a la humanidad. No sé, cada quien tiene un gusto por algo y por alguna causa, y creo que todas son válidas. Es meterse a lo que a uno le apasiona. Y nunca pensé hacer cirugía plástica hasta el tercer año. Finalmente, después de que recorro muchas subespecialidades quirúrgicas, me decido por cirugía plástica y vuelvo a hacer otro examen de oposición bien complicado. Si el primero entraba el 5%, estaba peor. Me acuerdo que en mi época presentamos 90 aspirantes a cirugía plástica por parte del Seguro Social, y de esos 90 aspirantes nada más había 12 lugares, y luego de esos 12, 60 pedían la raza, que era donde yo también quería. 60 pedíamos estar en la raza, pero nada más había 3 lugares en la raza, y finalmente ahí me quedé, y me quedo en la raza y hago otros 3 años de especialidad como cirujano plástico en la raza, y entonces voy pasando por todas las áreas de la cirugía plástica. ¿Algún otro comentario que tengamos por allá en...? Dicen que entonces, ¿cuántos años son en total? Cada año varía mucho, pero en mi época eran 6 a 7 años de la carrera de medicina, 3 años de cirugía general y 3 años de cirugía plástica. Es decir, estamos hablando de 12 años lo que yo estudié, y luego todavía me aventé otro cachito que ahorita les voy a contar. 12 años. Actualmente, el día de hoy, el Programa Nacional de Residencias Médicas pide ser médico general titulado, que deben de ser al menos 6 años. Piden 2 años de cirugía general y 4 años de cirugía plástica, es decir, siguen siendo los mismos 12 años para ser cirujano plástico, como tiempo mínimo. ¿Por qué? Porque hay escuelas de medicina que piden 7 años, y entonces en lugar de 12 serían 13,
y hay quienes terminan cirugía general completo, es decir, hacen los 4 años más los 3 son 7, entonces en lugar de 12, hay quienes hacen 14 años para hacer cirugía plástica, pero yo les diría que de manera correcta, legal, todo el tiempo mínimo que van a tardar van a ser 12 años actualmente para ser cirujano plástico. Y bueno, ¿qué cosas vi en la cirugía plástica? Porque cirugía plástica, todo el mundo considera que cirugía plástica pues nada más es liposucciones, está como el chiste de Pepito, ¿no? Que le dicen, a ver Pepito, dime cuáles son las 4 operaciones básicas. Y dice, pues la liposucción, las prótesis de seno, la rinoplastía y la cirugía de párpados. Pues no, cirugía plástica es mucho más que eso. Cirugía plástica, ya entrando al tema que finalmente ya estoy yo en cirugía plástica, ya estoy yo en la raza y empiezo a ver ahora sí a qué me había metido. Cirugía plástica es una forma, la cirugía plástica, fíjense, es como una especialidad que nace más o menos a principios de 1900, empiezan a haber los primeros congresos mundiales que tratan a la cirugía plástica. En México como tal, de las primeras carreras se forman a finales de los 60s y principios de los 70s, ya como una residencia formal. La raza se había formado a principios de 1970. ¿Cómo es que se forma esta especialidad de cirugía plástica? Se forma por todos aquellos pacientes que de alguna manera no querían ver en otras especialidades. Esa era la realidad, eran los pacientes complicados, difíciles de tratar y de reconstruir, que no muchas especialidades las querían. Por ejemplo, cirugía plástica, ve al paciente quemado, y el paciente quemado lo atendía el cirujano general, pero es un paciente muy complicado de atender porque tiene una alteración hídrica complicadísima, es decir, manejo de líquidos muy complicado porque pierde muchos líquidos, porque pierden mucho líquido a través de la piel quemada. La piel es una barrera, se pierde mucho líquido, y luego las secuelas que dejan las cicatrices y atenderlas es complicado. Luego estaban todos los pacientes complicados que se ulceraban y que tenían heridas muy complejas que no cerraban y entonces para cerrarlos era complicado. Estaban los pacientes que los oncólogos les quitaban un cáncer y decían, pues ya te lo quité, ya te salvé la vida, pero pues quedaba una deformidad ahí que no había manera de resolverla. Ya no pensemos en cáncer de seno, que es una deformidad terrible, pero pensemos en cáncer, por ejemplo, de maxilar. El cáncer de maxilar amputan la mitad de la cara y dejan un hueco que se ve la garganta por ese hoyo. Pero así se quedaban, o sea, ¿quién lo reconstruye? Hay cirujanos oncólogos extraordinarios en reconstrucción, de la mano con el cirujano plástico, pero estaban casos como esos. Estaban los pacientes que tenían infecciones severísimas, infecciones que se ulceraban, por ejemplo, la gangrena de Fournier, que después quedaban todo pelado el paciente, y entonces, pues, ¿cómo cierro yo a este paciente? Estaban las malformaciones de nacimiento, que pues alguien hacía lo que podía, el pediatra y el cirujano pediatra hacía lo que podía, pero había malformaciones craneofaciales muy complicadas. Me acuerdo de la película esta de Wonderful, una película muy bonita, donde sale un niño, un actor niño, con una malformación real, una malformación craneofacial, y hay un momento de la película donde otro niño le dice, oye, ¿y por qué no vas con el cirujano plástico? Y le dice, no, pues así quedé después de ir con él. O sea, eran cosas que buscamos ofrecerles algo, pero muy complejas. Entonces, todas estas pequeñas partes de la medicina complicadas y complejas, que a lo mejor cada rama y cada especialidad no la veía tan bien, se fueron agrupando en una sola especialidad, que fue la cirugía plástica. Y nace mucho de la cirugía reconstructiva, la cirugía de guerras. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial generan muchísimas lesiones en los soldados que sobrevivían, quemaduras en los pilotos de avión. Fíjense, era tan complicada la Segunda Guerra Mundial que había más aviones que pilotos. Entonces, cuando el piloto se quemaba y sobrevivía, era ¿qué le puedes tú hacer como médico para que se recupere lo más rápido? Porque él es el más calificado para volar el avión y que se recupere y lo mandemos otra vez a volar en avión. Entonces, la gran explosión de avances en la cirugía reconstructiva ocurre en estas dos guerras, pero luego viene el periodo posguerra, y en el periodo posguerra es bien interesante, tanto el posguerra de la Primera Guerra Mundial en los locos 20 como en la posguerra después del 1945, donde hay un boom en la recuperación de la sociedad, no se diga Estados Unidos, que no se ve afectado su territorio por la Segunda Guerra Mundial, y tiene una riqueza increíble, es el boom de crecimiento económico. Y este boom de crecimiento económico trae a la par
el ocio de alguna manera, y entonces lo que se hace, todos los principios de cirugía reconstructiva que se aprendieron para reparar las lesiones severas de cara y de reconstrucciones de seno por cáncer y mutilaciones, amputaciones y malformaciones congénitas, se empiezan a aplicar con fines estéticos. Y entonces dicen, pues si yo ya aprendí que al paciente quemado que perdió parte del rostro le puedo levantar la piel de la cara y estirarla para cerrarlo, ¿qué tal que a un hombre o a una mujer de cierta edad que ya toda la piel está aguadita, pues le abro igual y le jalo y la levanto y le estiro? ¿Qué tal esos párpados complicados que tuvieron lesiones por arma de fuego, que ya le reconstruyo el párpado? ¿Por qué no hacerlo por cuestiones estéticas cuando el párpado no tiene ninguna lesión, pero estéticamente ha tenido algún problema? Hay bolsas en los ojos, hay flacidez en la piel, y utilizo estos mismos principios. Por eso la cirugía plástica toma los procedimientos reconstructivos y estéticos a la par. Y llega un momento en que finalmente no se puede separar. Es como decían, a ver, te voy a reconstruir un seno porque lo amputaron porque tenían cáncer, y que te voy a hacer un seno feo, o sea, te voy a poner una bola nomás ahí porque ya te lo reconstruí. Pues no, tenemos que buscar algo estético. Y no voy a buscar el balance del otro seno para hacerlo bonito y emparejar lo más que se pueda. Entonces la cirugía estética y la reconstructiva son parte de la cirugía plástica de manera íntegra. Las dos no se pueden separar, ninguna de las dos. Son cosas que se aprenden a la par, que se requieren además hacer y que se llevan de la mano las dos. Entonces, ahí aprendemos en la especialidad a hacer la cirugía plástica y a hacer la cirugía reconstructiva, y los troncos de la cirugía plástica, la cirugía plástica de por sí es una subespecialidad, pero esas ramas todavía que se puede dividir la cirugía plástica, aparte de estética y reconstructiva, pues hay quien se hace súper experto en cirugía de mano, que es parte de cirugía plástica. Hay quien se hace súper experto en microcirugía, es decir, el auxiliar de un microscopio con 10 aumentos por lo menos para hacer cirugía, por ejemplo, quitar el dedo gordo del pie y ponerlo en el dedo gordo de la mano para reconstruirlo. Hay quien se hace experto en cirugía craneofacial, y todavía la craneofacial pudiera ser cirugía ortognática, es decir, alteraciones en la mordida, cirugía craneofacial de malformaciones congénitas, por ejemplo, el labio y paladar y todas las hendiduras faciales. Por ejemplo, hablar de cirugía craneofacial, de trauma craneofacial, es decir, los accidentes que ocurren con fracturas severas de cara. Cuando yo termino cirugía plástica, por eso lo digo, después de los 12 años, todavía me voy yo a Lomas Verdes, al departamento de cirugía craneofacial, a hacer un adiestramiento en servicio, un fellowship que le llaman, en cirugía craneofacial, de trauma. Allá atendíamos todos los días 2 pacientes accidentados que atropellaban en el periférico, que los asaltaban, que se peleaban y les rompían la mandíbula, que iban en motocicleta y tenían un accidente severísimo. Todas esas reconstrucciones de fracturas complejas de cara, me quedo yo a hacer esa subespecialidad en cirugía plástica. Termino, me dedico a mi práctica privada por los primeros, tengo más de 20 años haciendo práctica privada, y en los primeros 10 años yo creo que el 50% de la cirugía que hacía era reconstructiva, y el otro 50% de la cirugía que hacíamos era estética. Así más o menos lo balanceábamos. Atendía yo muchas urgencias, y dentro de esas urgencias pues, la mayoría reconstructiva. Pero dejo las urgencias como a los 10 años, ya no atiendo pacientes de urgencia, las personas me empiezan a ubicar como cirujano plástico en el área estética, y actualmente yo creo que el 95% de mi cirugía es estética, aunque tengo toda la base y la experiencia en cirugía reconstructiva. Yo diría que el 95% es estética, y de esta estética, si yo diría en qué me enfoco en procedimientos auxiliares, no quirúrgicos, como podría ser toxina botulínica, materiales de relleno, ácido hialurónico, top peelings y tratamientos dermocosméticos. Y de la parte quirúrgica, modelado facial y corporal. El modelado facial, rinoplastia, cirugía de párpados y rejuvenecimiento de cara, mucho. Y el modelado corporal, pues cirugía de seno, liposucción y cirugía de abdomen. Entonces me quedo yo con esos procedimientos estéticos, es lo que actualmente hacemos. No sé si hay algún otro comentario, porque ya vamos llegando prácticamente al final de nuestro podcast. Quiero agradecer muchísimo que nos hayan visto, ya lo subiremos para los que nos escuchen. Lo vamos a grabar para YouTube y lo vamos a estar subiendo todos los lunes. Entonces recuerden el procedimiento, nuestro podcast Estética en Voz Alta, tu piel, tu cuerpo, tu decisión, pero bien informado. Para cerrar nuestro programa, nuestro siguiente programa, vamos a platicar algo sobre dermocosmética. Les voy a presentar 2 productos de los que utilizamos mucho. Manejo una línea
Miren, conozco en dermocosmética más de 600 productos, 1000 productos probablemente. Ya van 2 veces que le pego el micrófono, la falta de costumbre. Perdón ahí por el brinco del audio. Manejamos mucho de dermocosmética. Ya les platicaré en el tercer podcast acerca solo de dermocosmética, cómo es como cirujano plástico termino en el mundo de la dermocosmética. Ya les platicaré. Les presento dos productos que les voy a ir presentando poquito a poquito dentro de las cápsulas que vamos a hacer. Y para cuidados de la piel, me preguntan muchísimo, siempre esa pregunta eterna de doctor, ¿qué me pongo? Les voy a dar 2 tips muy sencillos. Recuerden que todo skincare empieza por el aseo de la cara, el lavado de la piel. El producto es Advanced Cleanser y Fomer 15. Los dos son de la línea de Dermaceutic. Dermaceutic me encanta, es un laboratorio francés. Es un laboratorio francés que tiene un altísimo nivel de calidad. Ya platicaremos después por qué me llama la atención Dermaceutic y qué tiene de especial. Entonces Dermaceutic tiene toda su línea y dentro de su línea completa que tiene productos para la limpieza. Cuando vamos a limpiar la piel, 2 cosas podemos hacer. Una es usar un dermolimpiador, que no es lo mismo que jabón. Un dermolimpiador tiene la característica de que va a respetar las características propias de la piel, la cantidad de grasa, de agua y pH balanceado que tiene la piel. Un dermolimpiador los va a respetar. Entonces tenemos el Advanced Cleanser. Este es un dermolimpiador líquido. Este Advanced Cleanser poner un poquito de dermolimpiador en la cara ya húmeda, lo lavan y lo enjuagan. Y cuando queremos una limpieza más profunda, entramos al terreno de los exfoliantes. Dentro de los exfoliantes hay químicos y hay exfoliantes físicos. Los químicos son granulitos que puede ser semillas molidas de algún hueso de alguna fruta o puede ser algún plástico. Y por ejemplo, los químicos son como este Fomer 15. Es ácido glicólico lo que contiene, es un AHA, es un ácido muy suavecito. Los AHAs o alfa hidroxiácidos se obtienen de la fermentación de los azúcares de las frutas y nos ayudan mucho porque desprenden las capas muertas de la piel. Este también se tiene que poner y se tiene que aclarar con agua. Bueno, ya les iremos platicando ahí de los productos poco a poco. En esta ocasión me traje estos 2 para limpieza. El Advanced Cleanser para todo tipo de piel, respeta muy bien las características de la piel. Y como exfoliante tenemos el Fomer 15, ácido glicólico al 15%, los 2 de Dermaceutic. Gracias, soy el doctor Rodolfo Uribe Valle, gracias por acompañarnos en la inauguración de nuestro podcast. Y los iremos grabando, los vamos subiendo y recuerden, tu piel, tu cuerpo, tu decisión, pero bien informada. Bonita noche.